¿Sabías que hay mapas que no solo muestran caminos, sino también historias? Y que no solo se utilizan para descubrir continentes hace siglos o ver el tráfico del celular hoy, sino para proteger y defender a las personas. Cuando hablamos de territorio o cuando hablamos de extractivismos, cuando hablamos incluso de estos ecosistemas, de lo que está en amenaza, es a ratos como difícil de entender. Cuando lo pones sobre un dibujo, nos permite reconocer elementos comunes y generar. Los mapas son una herramienta de comunicación. Paola Maldonado, geógrafa ecuatoriana, es una exploradora espacial con una misión. Usando mapas, registra la memoria de los lugares cambiantes, defiende los derechos de comunidades a decidir sobre sus territorios y a las mujeres de vivir sin violencia. ¿Cómo llega una mujer a dedicar su vida a la cartografía, a la geografía y a los mapas? Creo que la vida me condujo hasta allá. Yo ni siquiera sabía que existía la carrera, pero cuando salí del colegio entré a estudiar varias cosas a la vez. Entré a estudiar comunicación social en una universidad. Como era deportista, nos dieron beca para estudiar en otra universidad y nos cubrían lo que sea. Entonces entré a estudiar un semestre de restauración y museografía. ¡Wow! Y había aplicado a una carrera de biología. Todo a la vez, evidentemente colapsé. Y luego ya tuve mi primer bebé. Mi bebé falleció el primero, entonces ahí fue como, ¿y ahora qué hago de mi vida? Entonces estaba en esa búsqueda, y en eso, mientras trabajaba en radio, una ex profesora mía de biología me llama y me dice: mira, ayúdanos a difundir que estamos abriendo una carrera de ingeniería geográfica y medio ambiente, estamos abriendo a los temas ambientales, ayúdanos a hacer un reportaje. Y claro, me gustó mucho la carrera, lo que hacían, pero también me acordaba que cuando yo era niña, le ayudaba a mi mamá a hacer sus informes de las investigaciones en comunidades. Que era socióloga. Mi mamá socióloga rural. Y ella me ponía a hacer los mapas de sus informes. Y en ese sentido, ¿cómo llegas a esta comunidad Caspigací del Carmen? Llego cuando recién estaba estudiando geografía. Llego a partir de conocer a la gente que promovía procesos de capacitación, técnicos de ONGs, de organizaciones, y empiezo a vincularme por ahí. El primer lugar donde empecé a intentar poner en práctica o poner a disposición de un proceso colectivo organizado las herramientas que yo sabía manejar, y en este caso el hacer mapas, la cartografía. Entonces, cuando yo estaba estudiando, y lo cuento porque Alex Zapata es de aquí, pero cuando yo estaba estudiando conocí a Alex. Y él me preguntó, ¿no? ¿Y tú qué estudias? Yo estaba recién empezando mi carrera. Entonces le dije: yo estudio ingeniería geográfica. Yo muy orgullosa de lo que estaba estudiando. Me dije: ¿qué hacen los geógrafos? Y le conté, bueno, yo recién aprendiendo, ¿no? Bueno, hacemos cartografía, puedo hacer unos mapas de uso del suelo. Y ahí él me pregunta, ¿no? ¿Y a quién le sirve lo que tú haces? ¿Quieres venir a ayudar en un lugar? Me fue llevando. Y después ya me trajo acá a conocer Caspigací. Entonces me dijo: mira, acá se necesita trabajar, quieren hacer en esta comunidad un proceso de planificación territorial. En el año 1998 teníamos problemas como comunidad, el desabastecimiento del agua. Teníamos esa de las canteras, de la sobreexplotación minera, que nos afectaba muchísimo al ambiente. Pudimos nosotros ver que en la Constitución nos decían que nosotros podíamos hacer los derechos colectivos como comunidades, y ahí se le invitó a sí mismo a una reunión. No sé si recordará, Paulita, que le invitamos a una reunión y le dimos a conocer lo que nosotros pensábamos. Generosamente nos apoyó a cambio de nada, y nos apoyó con unos mapas. Con todo eso fuimos trabajando como organizaciones y pudimos llegar a un consenso de todos, que era nuestra obligación de hacer un plan de ordenamiento territorial y zonificarle por las áreas que teníamos ahí. Con el tiempo pudimos nosotros ver que el sacrificio de todas las personas que estuvimos al frente valió la pena.
Prácticamente el trabajo de Paola aquí en esta comunidad nos sirvió de mucho, ¿no? Creo que se nos abrió también algunas puertas en el conocer también. Nosotros por vivir en el campo no teníamos derechos, no teníamos obligaciones. Es a partir de eso que también como que uno se va dando cuenta que uno puede ser parte de todo, ¿no? Entender el proceso dentro de la comunidad, también entender los procesos que están fuera de la comunidad. Soy hija de un trabajador de Hacienda. Mi madre también, mi padre también. Entonces, para mí esto tiene mucho significado porque la verdad, desde que yo tengo uso de razón, andaban ellos ya queriendo que el IERAC les apoyara para ellos comprar la hacienda. Por eso que yo esto valoro mucho, lo quiero mucho, protejo mucho, porque esto es lo que les voy a dejar también a mis hijos, a mis nietos, un territorio que sea vivible, un territorio que tenga paz, que tenga tranquilidad, que creo que todos nos merecemos eso. Ahora, entre 2015 y 2021 fuiste presidenta ejecutiva de Aldea, que es esta fundación o Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Y estando allí, uno de los proyectos emblemáticos fue mapear los feminicidios en Ecuador. ¿Por qué surge la necesidad de mapearlos? Yo formé parte en sus inicios del colectivo de Geografía Crítica y a través de este colectivo habíamos hecho un trabajo de investigación con pasantes, estudiantes pasantes, del seguimiento de cómo los medios de comunicación registran casos de feminicidio. La información la tradujimos en un mapa y ese mapa fue emblemático porque se usó en la marcha por la no violencia del 2016. Salimos con ese mapa que fue estremecedor, decir cuántos feminicidios se registraron, y amanecimos 1 de enero del 2017 con una noticia de 3 feminicidios. Y hasta el 5 de enero ya eran 5 feminicidios, después 7, ¿no? Lo único que se me ocurrió es tenemos que ir registrando esto y pongámoslo en un mapa. Y así salió el primer mapa de feminicidios que logramos sacarlo, me acuerdo, en mayo del 2017, el primero. Yo revisé tus mapas y en 2024, cada 34 horas murió una mujer por feminicidio en Ecuador. Yo creo que el primer mapa que hicimos era un feminicidio cada 72 horas. Wow. Y eso para mí fue tremendo, porque un rato llegué a sentir que no servía de nada lo que estábamos haciendo. En Ecuador hubo un paro nacional en 2022, caracterizado por movilizaciones masivas de la sociedad civil y represión de parte del Estado. Desde la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, de la que Aldea hacía parte, ustedes desarrollaron un mapa que visibilizó todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese paro. El único mapa realmente que tuvo información tan completa. Entonces, hablando de lo difícil que es cubrir temas de violencia, ¿qué implicó ese proyecto para ti? Por un lado fue con la experiencia que habíamos generado de mapeo de los feminicidios, nos sumamos a esta iniciativa de la Alianza por los Derechos Humanos que ya venía se activó en el marco del paro del 2019. Entonces no era un proyecto de Aldea, era un trabajo colectivo con la Alianza. Y fue 18 días de activarnos de sol a sol con delegados y delegadas de cada organización responsables de la gestión de información, que hicimos un equipo muy lindo de en ese rato especializarnos en cosas, en temas. Y fue, yo creo que una forma en la que contribuimos a visibilizar esa violencia, lo que estaba pasando, los crímenes gravísimos que estaban ocurriendo, asesinatos que ocurrieron, criminalización, persecuciones, desapariciones. Tenemos la obligación de documentar esas cosas. Tenemos la obligación porque esa información sirvió para múltiples informes a instancias de derechos humanos, para documentar y para exigir justicia y reparación, ¿no? Y que hasta ahora, digamos, esa justicia y reparación sigue pendiente. Paola es una sabia, sensible y posiblemente de las personas más generosas que yo haya conocido. Y generosa con todo. Venir a la casa de Paola es sentirte en tu casa, sentirte en familia y sentirte que siempre está ahí.
La PAO, durante el paro nacional del 2022, fue, quien impulsó la posibilidad, y después ya no fue posibilidad, sino fue una realidad, de que las denuncias de violaciones de derechos humanos que aparecían en varias partes del país se comuniquen a todo el país de una forma inmediata, todos los días. Y eso permitía visibilizar los abusos del Estado ecuatoriano. Para mí, personalmente, la PAO es una fuente de sabiduría y de generosidad. La PAO es ese lugar donde el fuego y el calor uno encuentra, ¿no? Y es complejo porque la PAO ha pasado momentos muy difíciles personales en los últimos tiempos, pero pese a ello, ella seguía siendo ese lugar seguro, ese espacio de cobijo, de paz, de autocuidado. Y aquí te quiero preguntar sobre ese término nuevo que descubrí aprendiendo sobre tu trabajo, que se llama cartografía de la memoria. ¿Qué implica ese ejercicio? El territorio y los territorios que habitamos tienen memoria. Y yo creo que la cartografía y los mapas de los feminicidios nos muestran eso. Uh-huh. Es decir, las calles que caminamos, los sitios a donde vamos, son sitios donde seguramente los familiares de víctimas de feminicidio, cada vez que pasan por ahí, recuerdan a la persona que ya no está. Y es tenaz, porque yo creo que esa memoria tiene que estar viva, tiene que estar presente, como un ejercicio de reparación, como un homenaje a esas víctimas que recorrieron, que habitaron esos territorios, que soñaron con hacer su vida en esos espacios. Entonces, el territorio tiene esas memorias, ¿no? Los territorios que habitamos tienen memorias que forman parte de nuestra cultura. O sea, no podemos negar todo lo que ha ocurrido, ni los pasos que se han dado antes. Necesitamos reconocer dónde estamos. Tenemos que reconocer desde dónde somos, dónde estamos habitando, lo que somos, nuestros sistemas de creencias, porque si no estamos engañándonos también en esos ejercicios de investigación, de colaboración, ¿no? Yo vengo de ingeniería geográfica, o sea, aprendí topografías, cálculo de compensación, estadística, fotogrametría. Yo aprendí eso, pero ¿cómo desde ahí te aproximas a los distintos espacios, entornos, territorios a los que vas a trabajar? Y yo creo que eso sí nos enseña mucho el feminismo, ¿no? De decir, o sea, yo me aproximo con lo que soy, con lo que siento, con lo que sé. ¿En ser mujer? Con ser, eso, mujer de clase media, mestiza, mamá, divorciada, no sé, paciente oncológica, todo lo que me define. Y desde esa memoria mía, de mi vida, de mi cuerpo, me aproximo también a otras realidades. Y eso es tenaz. Pero es necesario hacerlo, porque si no, en la ciencia se supone que nos aproximamos desde la neutralidad. ¿Y te parece si, para hablar de tu presente, que hoy en día te enfocas mucho en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía en general, visitamos esa frontera de la que nos comentaste entre el bosque y el páramo? Por supuesto, vámonos a conocer. Listo. Pao, estamos en una cabañita rodeada de un páramo mágico, tenemos lagunas alrededor. ¿Dónde estamos? Estamos en el páramo de Papayacta. Estamos en una zona de páramo donde empieza la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, en su paso por el Ecuador, genera unos valles interandinos donde está Quito. Aquí esta lluvia que está cayendo ahora va a alimentar la cuenca amazónica y algún momento va a llegar hacia el Atlántico. Esa es la maravilla de este país, que es un hotspot de biodiversidad. El Ecuador es un país chiquitito, pero tiene regiones tan diversas. Y los páramos son ese ecosistema de altura que permite almacenar esta lluvia.
son esponjas, almacenan y la van drenando de a poco, aunque haya sequía, aunque haya grandes inundaciones, almacenan, y por eso es un ecosistema tan importante. Y yo les agradezco por haberme acompañado acá, porque es una parte importante de mi vida, el trabajo cartográfico con comunidades de páramo. Acompañé por aquí cerca unos procesos de gestión colectiva del páramo de Ñucanchicurco, del pueblo Cayambi, y que implicaba unos arreglos muy complejos institucionales, de ponerse de acuerdo entre 7 comunidades colindantes del páramo. ¿Cómo construyes acuerdos, por ejemplo, para definir una línea de frontera agrícola que sea justa? Porque no es cuestión de trazar una línea según la curva de nivel por los 3.500 metros, sino entender qué demandas de uso de este ecosistema de páramo hay para que esa línea vaya ajustándose a esa realidad humana y realmente se pueda cumplir esos acuerdos, y con normas de uso y con advertencias y con sanciones cuando es necesario. Y son sociedades, son poblaciones organizadas, ¿no? Y en búsqueda de bienes comunes, de la gestión de los bienes comunes, y eso creo que es lo que más nos hace falta en esta sociedad, identificar claramente aquellos espacios y objetivos comunes que tenemos, porque si no estamos perdiendo los horizontes, ¿no? Todo ese bosque de la selva amazónica que emite grandes cantidades de vapor, que se convierten en esos, ¿cómo le llaman? Los ríos voladores, chocan aquí en estas cordilleras, chocan contra estas montañas, y es parte de la lluvia que estamos ahorita sintiendo en nuestro cuerpo, y reconociendo ese vínculo entre el páramo y la Amazonía. O sea, tenemos que reconocer que absolutamente todo lo que existe está interconectado. Y justo sobre ese punto quería preguntarte, porque hay este término que utilizan ustedes, cuerpo, territorio, que es esta noción de una relación dinámica de retroalimentación entre los cuerpos y el espacio, que desafía un poco esa idea de que estamos separados. ¿Por qué es importante reconocer ese vínculo que mencionas, que hemos perdido? Yo creo que es un reconocimiento de los saberes y de las prácticas de los pueblos que habitan, los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de los pueblos montubios, de las comunidades campesinas, que tienen un vínculo mucho más cercano con el territorio que hemos perdido las poblaciones urbanas, mestizas, digamos. No es que al territorio le pasa algo y yo estoy bien, no. Digamos, y en este país, desde que se dio paso a la minería a cielo abierto, es justamente estos ecosistemas de páramo, los ecosistemas amazónicos, los ecosistemas de bosques tropicales los que están amenazados, y es el agua la que está amenazada, el agua que nos, como tú decías, la que llega a Quito, la que llega a mi casa, la que yo tomo, con la que lavo los platos y me baño, es esa agua la que está amenazada, y creo que nos falta ese vínculo con el territorio para entender hacia dónde estamos conduciendo nuestro futuro y nuestra vida, no solamente individual, sino colectiva. Yo creo que de los primeros encuentros que tiene uno con mapas, los ve como algo inmutable, algo definitivo. Pero aprender sobre tu trabajo me hizo entender que los mapas son dinámicos, que son como documentos vivos. ¿Por qué mapear el territorio frente a entornos cambiantes es tan importante? Justamente es importante para la construcción de la memoria y para la construcción de futuro. O sea, no podemos pensar en el futuro si no conocemos la historia. Pero lo importante es que si tenemos las habilidades de generar nuestra propia cartografía, podemos hacerlo en distintos momentos y luego mirar ese recorrido. Así estábamos, así estamos ahora. Y eso para mí es como muy enriquecedor. Y de hecho es de las cosas que más me ha gustado hacer en la geografía, esa mirada multitemporal del territorio. Entender, por ejemplo, las transformaciones en los ecosistemas naturales en el país, cómo esas transformaciones nos dejan unas huellas específicas en la historia de este país. Por ejemplo, cuando tú ves la transformación de los ecosistemas en la Amazonía Norte, dices, claro, eso está relacionado con el boom petrolero. Esa es la huella territorial que tenemos. O en la costa. Se acabaron con gran parte de ecosistemas naturales en la costa a propósito del boom cacaotero, del boom bananero, del boom camaronero que acabó con los manglares. Esas son huellas territoriales que tienen impactos otra vez en la gente que vive ahí. Y eso nos plantea el desafío de, bueno, si esto teníamos y ahora tenemos esto y esto se está acabando, ¿qué vamos a hacer? Y
no podemos vivir de boom en boom, tenemos que pensar en una relación mucho más armoniosa entre sociedad y naturaleza. Regresando a tu trabajo en la Amazonía, que son territorios que están cambiando mucho actualmente, quiero hablar sobre esa investigación que se hizo a partir de un decreto presidencial ejecutivo en 2019, que fue el 751, en el que había como una ampliación del territorio intangible de uno de los pueblos de aislamiento en Ecuador. Quiero entender cómo se mapea el territorio de un pueblo en aislamiento, pero cómo lo hicieron y por qué fue tan importante esa contribución, ¿crees? La pregunta concreta era, ¿qué es lo que el Estado debería proteger? ¿Cuál es el territorio de estos pueblos en aislamiento que el Estado y la sociedad debería proteger? Y entonces eso implicó, digamos, yo me sumo al esfuerzo de investigación que hacen colegas, un antropólogo, un ecólogo, para identificar a través de estudios de parentesco cómo se dan esas dinámicas de movilidad e incluso dinámicas ecosistémicas. Entonces decir, en tal época es la floración de tal especie y eso hace que ciertos animales vayan y eso implica que los pueblos que viven en aislamiento usan esos recursos, ¿no? Entonces vas más o menos ubicando en distintos lugares y dices, ya, por aquí se mueve. Y a partir de eso fuimos identificando áreas que nos permitió en este momento demostrar que la zona intangible y su zona de amortiguamiento, aun cuando había plan de ampliar en 50,000 hectáreas, que era el decreto al que tú te refieres, no es suficiente. Lo que estamos haciendo al no proteger esos espacios con una visión más amplia es conduciendo más al exterminio y al riesgo de que desaparezcan estas poblaciones. Y bueno, la sentencia de la Corte Interamericana, que tuvimos el privilegio de compartirla ayer de manera histórico, conjunta, una suerte. Después de casi 2 décadas de estar esperando que haya un pronunciamiento sobre esto, fue importante el reconocer las obligaciones del Estado en haber vulnerado una serie de derechos, porque esa sentencia tiene que hacerse real y esa realidad implica volver a pensar sobre el territorio, cómo se garantiza una zona donde estos pueblos en aislamiento puedan desarrollarse como necesitan, como merecen, como quieren. Yo te tengo que agradecer que me has regalado el entendimiento entre el territorio y los planes de vida. Nunca había pensado en lo relacionados que están, pero tu trabajo me ha hecho entender eso. Y es que efectivamente permitirle a alguien acceso o control sobre su territorio le cambia la vida. Los planes le permiten tener una vida muy distinta, quizás la vida que siempre soñó. Claro, yo te decía en mi casa que el estudio donde tengo mi área de trabajo es un escenario de disputa en mi casa. Disputa territorial entre tú y tus hijas. Territorial entre mis hijas y yo. Entonces, cuarto para mí era mi estudio, no, que después era dormitorio, que no, que cuarto de juegos cuando eran chiquitos. Digamos, es un tema de cómo reconocemos que el territorio que habitamos es el territorio donde se materializa la vida que queremos, en tanto y en cuanto tenemos posibilidad de ejercer nuestra autonomía y nuestra autodeterminación como personas y como colectivos. Entonces, para mí ese es un ejemplo bien real de cómo la defensa de los territorios es vital, nos permite ejercer nuestra vida, pero también es el escenario donde se concretan los derechos. En el territorio se materializa el derecho a un ambiente sano, donde se materializa el derecho a la participación. A la no violencia. Se materializa el derecho a la vida, el derecho a, claro, y a un espacio libre de violencia. Y eso es brutal, porque realmente no tenemos el control de los territorios. Los poderes económicos son tan fuertes, digamos, que nos imponen dinámicas territoriales. Y para mí los mapas, yo misma aprendí mucho haciendo esa superposición de capas. Pasaba horas poniendo el mapa de ríos, el mapa con las áreas protegidas, con las concesiones de agua, para entender cómo encima de los páramos las concesiones mineras representan no solamente una amenaza para este páramo, es una amenaza para la población que está aguas abajo y que ni siquiera tenemos conciencia de que nos están poniendo una minería a cielo abierto tan cerca. Entonces ese reconocimiento del territorio, el vínculo con el cuerpo territorio, el reconocimiento de todo lo que queremos soñar y visionar sobre esos territorios, más las amenazas y cómo poder colectivamente enfrentarlas,
eso me ha dado la geografía. Pues Paola, defensora en colectivo, gracias miles por acompañarnos en Fuerza Latina, por enseñarnos tus territorios, por compartirlos y por darnos una nueva mirada de cómo entender el mundo y cómo entendernos. Muchas gracias, honrada también, gracias. Gracias.